Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Paulina Mercado. El día de hoy, Sergio Sarmiento se sumerge en las aguas profundas de la reforma energética, haciendo un análisis claro sobre la estructura, pros, contras de esta sonada reforma. Lo acompaña Mario Borgard, director corporativo de finanzas de Pemex. Y en la pura verdad, Gabriel Bauduco confiesa a Hugo Eric Flores, presidente del recién nacido partido Encuentro Social, quien nos habla de su trayectoria política y planes para su nuevo partido. Los casos de impunidad o de funcionarios públicos involucrados en el crimen organizado en Iguala Guerrero se presentan día a día. Esto y más aquí, Entre Amigos. ¿Qué encierra la palabra tabú? ¿Romper el tabú es considerado como una falta imperdonable por la sociedad que lo impone? Hoy, el psicólogo Javier Fierro se enfrenta al doctor Ramón Soto en uno más de los debates intelectuales de En el Ring. Los esperamos a partir de la medianoche por Azteca Opinión, por el 13. Y recuerde, si se perdió uno de sus programas favoritos, los puede revivir a través de nuestras redes sociales. ¡Comenzamos! La humanidad necesita la energía. Las comunidades que por una razón u otra se quedan sin electricidad o sin combustible para sus vehículos ven cómo se desploma su productividad en unos cuantos momentos. Por otra parte, estamos viendo que los países del mundo que tienen más prosperidad en estos momentos son aquellos países que han sabido utilizar mejor sus energéticos. Y estamos viendo además una revolución en el uso de los energéticos en el mundo. Por ejemplo, en la actualidad podemos extraer gas y petróleo de rocas que antes eran consideradas impenetrables. La tecnología también nos está permitiendo evitar la emisión de gases contaminantes y extraer energía directamente del viento y del sol. La prioridad para aplicar la reforma energética, ahora que esta ha sido aprobada en la ley, va a ser enfocar a Pemex aquellas actividades en donde es más rentables. Previamente, al ser un monopolio, Pemex tenía que participar en todas las actividades a lo largo de la cadena de valor. Hoy en día vamos a poder decidir, como cualquier otra empresa, en qué actividades debemos de invertir, y esas van a ser aquellas donde tengamos una ventaja comparativa y donde podamos generar una buena rentabilidad para la empresa y para México. El país en el mundo que más ha aumentado su producción de gas y petróleo en los últimos años ha sido Estados Unidos. Esto se ha logrado gracias a la aplicación de nuevas tecnologías como la fractura hidráulica, la cual implica inyectar agua en rocas para extraer hidrocarburos. A pesar de que el norte de México tiene las mismas estructuras rocosas que Texas, donde se ubican la mayor parte de los nuevos pozos estadounidenses, en México casi no hay pozos que utilicen esta técnica contra los miles que ya están operando al norte de la frontera. La tecnología también ha hecho posible explotar pozos a grandes profundidades, como las que existen en el Golfo de México. Los enormes costos y riesgos han hecho que en México no se realicen estas exploraciones, mientras que en la parte estadounidense del Golfo, las plataformas de trabajo se han multiplicado en los últimos años. México, por otra parte, está lleno de pozos maduros que aportaron grandes cantidades de petróleo en el pasado, pero que han dejado de hacerlo con las tecnologías tradicionales. Ahora ya hay nuevas tecnologías, sin embargo, como la inyección de agua, otros fluidos o gases que permiten extraer de estos pozos maduros los remanentes de hidrocarburos que todavía tienen. Los campos energéticos donde Pemex va a invertir de manera intensiva, pues son aquellos que le fueron dados en la ronda cero. Es decir, estos se pueden dividir en dos partes, aquellos áreas que están en tierra y aquellas áreas que están en el mar. Y de las que están en el mar,
También se pueden dividir en dos, unas que son aguas someras, es decir, bajas profundidades, en donde Pemex es experto a nivel mundial, y otras de aguas profundas. Aguas profundas tiene un gran potencial, pero en donde hay que invertir fuertes cantidades de dinero. Es una actividad riesgosa, es una actividad en donde vamos a buscar asociaciones para traer capital y también para traer tecnologías de aquellas empresas que ya han hecho este tipo de actividad en otras partes del mundo. Me encuentro en el Consejo de Administración de Pemex, en la sala de consejo de Pemex, flanqueada de hecho por dos magníficos murales del artista plástico mexicano Abel Quesada. En esta sala se van a tener que tomar muchas de las grandes decisiones que pueden abrir las puertas a mayores inversiones en nuestro país, precisamente gracias a la reforma energética. Pemex podrá realizar estas inversiones por sí solo, acompañado de socios, o podrá simplemente ver cómo estas inversiones se hacen a través de otras empresas que estarán operando por sí mismas. El hecho es que habrá una mayor oportunidad para las inversiones en nuestro país. Pero no solamente los hidrocarburos serán tocados por esta reforma energética, también la electricidad. Las reglas que se han generado a través de la reforma energética son muy importantes porque sientan las bases para abrir el sector energético en México a la participación del sector privado. El Estado mantiene el control y es dueño de todos los recursos de hidrocarburos que tiene el país, sigue siendo dueño de Pemex, pero lo que estas reglas hacen es ahora traer nuevos participantes con capital, con recursos financieros, con tecnologías nuevas para poder aprovechar los vastos recursos que tiene este país. De esta manera vamos a poder ser mucho más eficientes y vamos a poder generar mucho más riqueza para esta generación y las generaciones futuras de mexicanos. La reforma energética permitirá que si un inversionista arriesga su dinero en México para producir electricidad a buen precio, pueda utilizarla no nada más para su autoconsumo. La energía que produzca la podrá vender a otras empresas y así las inversiones podrán ser mayores y más rentables para todos. La apertura crea posibilidades de inversión en nuevas termoeléctricas para la generación de electricidad. Esto permitirá reemplazar o actualizar plantas que actualmente utilizan combustóleo, un combustible contaminante y muy caro, para tener otras que utilicen gas, un combustible que actualmente es barato en Norteamérica y que resulta mucho menos contaminante. La reforma energética permitirá también inversión privada en la refinación de gasolina y de otros combustibles. En la actualidad, México importa casi la mitad de su gasolina de los Estados Unidos. Pemex empezó la construcción de una nueva refinería en Tula, Hidalgo, en el sexenio de Felipe Calderón, pero la obra está detenida ya que no sería rentable. Habrá que ver si con la apertura surgen inversionistas que quieran apostar dinero a la construcción de nuevas refinerías en México. La producción de petróleo en México alcanzó su máximo histórico en 2004, cuando llegamos a producir 3.4 millones de barriles de petróleo al día. Hoy en día el nivel de producción está en 2.4 millones de barriles. ¿Qué es lo que ha estado pasando? Que yacimientos muy importantes como Cantarell, que hemos estado explotando durante los últimos 30 años, pues empiezan a declinar. Por eso es muy importante hoy, las inversiones de hoy, para empezar a descubrir aquellos campos que van a sustituir aquellos que ya están declinando. Sin duda alguna, con la apertura del sector, la producción de petróleo a nivel país va a aumentar y también esperamos que la de Pemex en los próximos años vaya en ascenso. La reforma energética también está generando incentivos para producir energías alternativas, energías que sean menos contaminantes. Las restricciones que teníamos con anterioridad a la inversión privada en este tipo de energía era la limitación principal para que tuviéramos más inversión y, por supuesto, un mayor avance tecnológico. Ya con la reforma energética, no solamente se eliminan estas restricciones, sino que se establecen incentivos para poder generar energía más limpia.
Con la reforma energética, Pemex va a continuar refinando, pero lo va a hacer de una forma mucho más eficiente. Pemex tiene 6 refinerías, 3 de las cuales se han modernizado o fueron modernizadas en los últimos años, y vamos a trabajar en los próximos 3 años en modernizar las otras 3 refinerías. Esto nos va a permitir aumentar nuestra producción de gasolinas mucho más eficientes y mucho más limpias, y esto nos permitirá reducir la dependencia que hoy en día tenemos de gasolinas del exterior. Hoy en día importamos 50% de la gasolina que se consume en México. Yo espero que en los próximos 5 a 10 años este factor vaya reduciéndose. La reforma energética, sin embargo, no será una especie de fórmula mágica que produzca una prosperidad instantánea. El gobierno debe asumir responsabilidades importantes para garantizar que el cambio a un sistema más abierto se lleve a cabo de manera adecuada. Debe haber, por supuesto, una supervisión más estricta de la industria petrolera, la cual llevarán a cabo nuevas instituciones, como el Centro Nacional de Control de Gas Natural y el Centro Nacional de Control de Energía, así como otros que ya existían, como la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, que obtienen nuevas facultades. La nueva Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Ambiente del sector hidrocarburos será crucial para que las operaciones de fractura hidráulica y de aguas profundas, las más riesgosas de todas, se lleven a cabo sin daños al ambiente. Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, que seguirán siendo por mucho las empresas más importantes del sector, tendrán consejos de administración fortalecidos, en los que los consejeros independientes tendrán un papel preponderante. Se ha creado también un Fondo Mexicano del Petróleo que recibirá recursos de la explotación petrolera para el presupuesto gubernamental y para un ahorro de largo plazo, o quizás para hacer frente a problemas imprevistos de la economía nacional. Se fortalecen de la misma manera los consejos de administración de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Personajes muy respetados de nuestro país, como el doctor Mario Molina, ganador del Premio Nobel de Química, el investigador a Carlos Elizondo o el fundador de Transparencia Mexicana, Federico Reyes Heroles, han sido seleccionados para servir en estos órganos de supervisión. La reforma energética tiene puntos muy positivos para este país, dado la vasta cantidad de recursos de hidrocarburos que tenemos. Bueno, lo que vamos a hacer es que se va a acelerar la producción de estos recursos, atrayendo participación del sector privado, atrayendo nuevas tecnologías que no van a sustituir el trabajo de Pemex, al contrario, van a complementar el trabajo de Pemex. Esto nos va a permitir generar una cantidad de riqueza que habrá de irse y habrá de invertirse en el Fondo Mexicano del Petróleo para aprovecharlo no solamente para la generación actual, sino también para las generaciones futuras. La reforma energética implica grandes retos para nuestro país. Es una reforma hecha para generar una mayor inversión productiva y por lo tanto mayor actividad económica y también un mayor número de empleos. No hay ninguna duda de que la producción petrolera ha venido cayendo en nuestro país en los últimos años y que tenemos una electricidad que es mala pero cara al mismo tiempo. Si la reforma energética permite aumentar la productividad de México, entonces nos ayudará a todos porque nos hará un poco más prósperos como país. Pero cuidado, como en todos los casos, tenemos que asegurarnos de que la reforma se aplique bien. Por lo tanto, es el momento de estar atentos a la aplicación con honestidad y eficiencia de esta reforma. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.